¿Sabías que Google tiene más de 460.000 millones de dólares en pedidos de infraestructura de IA que no pueden cumplir? Y no, no es por falta de dinero, es porque literalmente no hay suficientes chips en todo el planeta. Cinco de los arquitectos más importantes de la economía de la IA acaban de revelar algo que debería preocuparnos a todos. Las ruedas se están saliendo del tren de la inteligencia artificial. Y no hablo de teorías apocalípticas ni de robots revelándose. Hablo de problemas muy reales, muy físicos y que están pasando ahora mismo en este momento. Hola, soy Ricardo Quintero y si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que me gusta ir mucho más allá de los titulares superficiales. Hoy vamos a hablar de algo crucial que la mayoría de la gente está ignorando mientras todos celebran los últimos avances en IA generativa. Porque resulta que mientras nosotros nos maravillamos con ChatGPT, con Cloud, con Gemini, todas estas herramientas increíbles entre bambalinas, hay una crisis silenciosa que está a punto de poner freno a toda esta revolución tecnológica. Ayer, en la conferencia global del Instituto de Mikan en Beverly Hills, cinco expertos que literalmente construyen la infraestructura de la IA a nivel mundial compartieron una verdad bastante incómoda. Estamos chocando contra límites físicos muy reales. Y cuando digo límites físicos, no hablo de matemáticas ni de algoritmos. Hablo de cosas tan básicas como que no hay suficientes chips o no tenemos energía suficiente para alimentar todos estos centros de datos. Antes de entrar en los detalles, déjame plantearte tres preguntas que muy probablemente te estás haciendo ahora mismo. La primera, ¿por qué después de invertir billones de dólares, las empresas tecnológicas más poderosas del mundo no pueden obtener los chips que realmente necesitan para poder operar? La segunda pregunta ¿es posible que la IA avanzada llegue a un límite de crecimiento no por falta de ideas, sino porque simplemente no tenemos los recursos físicos para poder sostenerla? Y la tercera, si las empresas de coches autónomos y robóticas no pueden entrenar a sus sistemas solo con datos sintéticos, significa esto que la era de la IA física va a ser mucho más lenta y mucho más cara de lo que nos prometieron. Quédate hasta el final porque voy a responder cada una de estas tres preguntas con información que acaba de salir hace menos de 24 horas. Bien, vamos al meollo del asunto. Este panel no fue una charla cualquiera. Estamos hablando de cinco personas que están literalmente en cada una de las cadenas de suministros de inteligencia artificial, desde los que fabrican los chips hasta los que construyen los centros de datos, pasando por los que desarrollan software para robots y para vehículos autónomos. Y todos coincidieron en algo muy común. Estamos en problemas muy serios. Empecemos por el primer cuello de botella, los semiconductores. Y mira, sé que esto no es una noticia nueva. Llevamos años escuchando sobre la escasez de chips, ¿verdad? Pero lo que estos ejecutivos revelaron va mucho más allá. Uno de ellos dijo textualmente que a pesar de haber una enorme aceleración en la fabricación de chips en los últimos años, tienen la convicción firme de que durante los próximos 2 a 5 años el mercado va a estar limitado por la oferta. Déjame traducirte esto. No importa cuánto dinero tengas, no vas a poder conseguir todos los chips que necesitas. Y esto no solamente afecta a las startups pequeñas. Estamos hablando de los hyperscalers, los gigantes absolutos como Google, Microsoft, Amazon, Meta. Esas empresas que prácticamente pueden comprar países enteros no están recibiendo todos los chips que ya pagaron. Y aquí viene la respuesta a nuestra primera pregunta sobre por qué no pueden obtener los chips que necesitan y los números son absolutamente demenciales. Miren, Google Cloud, solo Google Cloud tuvo una facturación trimestral de más de 20.000 millones de dólares. Creció un 63%. Suena increíble, ¿verdad? Pero aquí está lo loco. Su cartera de compromisos sin entrega se duplicó en solamente un semestre. Pasó de 250.000 millones de dólares a 460.000 millones de dólares. Piensen en eso un segundo. Eso significa que Google tiene clientes que literalmente ya firmaron contratos por 460.000 millones de dólares en infraestructura de IA que Google no puede entregarles porque no tiene el hardware físico. No es un problema de software, no es un problema de diseño, es que los chips físicamente no existen en las cantidades necesarias. Y esto demuestra algo fundamental que muchos analistas estaban cuestionando. La demanda es absolutamente real. Esto no es un hype, no es una burbuja. Hay empresas reales dispuestas a pagar dinero real por esa tecnología y no pueden obtenerla. Ahora, déjame contarte sobre el segundo obstáculo, y este es menos obvio, pero igual de crítico. Estamos hablando de la disponibilidad de datos del mundo real, y aquí es donde las cosas se ponen realmente muy interesantes. Miren, hay una empresa llamada Applied Institution
que es una empresa que se especializa en sistemas autónomos para vehículos y equipos de cómputo. Básicamente están entrenando la IA que va a manejar tu coche autónomo o que va a controlar robots industriales. Y estos tipos dijeron algo que me dejó pensando. El cuello de botella no es la capacidad computacional, no es que le falten servidores o GPUs. El problema es que necesitan datos que solo pueden obtener enviando máquinas al mundo físico y observando cómo se comportan. La pregunta es ¿por qué? Porque la realidad es infinitamente más compleja que cualquier simulación. Puedes crear el simulador más sofisticado del mundo, con física perfecta, con gráficos fotorrealistas, pero el mundo real siempre va a ser lanzarte a lo inesperado. Un animal cruzando la calle de forma extraña, una condición climática única, cómo la luz se refleja en un charco de cierta manera. Son millones de variables que ningún simulador puede capturar completamente. Y los ejecutivos de Applied Institution fueron bastante claros. La simulación sintética aún no se puede cerrar completamente esta brecha. Dijeron que van a pasar mucho tiempo antes de que se puedan entrenar modelos que funcionen en el mundo físico de forma completamente sintética. Y aquí respondemos nuestra tercera pregunta sobre la IA física. Sí, va a ser mucho más lenta y va a ser mucho más cara de lo que nos prometieron. Porque resulta que no puedes simplemente entrenar un robot en una computadora y luego soltarlo al mundo real esperando que funcione perfectamente. Necesitas años de datos reales, necesitas años de pruebas de error en entornos reales, con personas reales, en situaciones reales. Y esto tiene implicaciones masivas para todo lo que nos han prometido sobre los coches autónomos, sobre los robots de entrega, los drones, la automatización industrial. Todo esto va a tardar más de lo que pensábamos, no porque la tecnología no sea buena, sino porque necesita aprender del mundo real. Y eso, amigos, eso toma tiempo. Tiempo que no pueden acelerar con dinero ni con más GPUs. Ahora, hablamos del elefante en la habitación que nadie quiere mencionar, la energía. Porque resulta que aunque consigas los chips, aunque tengas los datos, todavía necesitas algo más fundamental, que es la electricidad, y necesitas mucha. Estos centros de datos de IA consumen cantidades obscenas de energía. Estamos hablando de instalaciones que pueden consumir tanta electricidad como ciudades pequeñas. Y no solamente enchufados y ya está, necesitas una infraestructura gigante, una infraestructura eléctrica confiable, necesitas sistemas de refrigeración masivo porque estos chips generan un calor tremendo y necesitas que todo esto sea sostenible porque, sorpresa, resulta que vivimos en un planeta con recursos limitados. Y aquí está la respuesta a nuestra segunda pregunta sobre si la IA puede llegar a un límite de crecimiento por falta de recursos físicos. Miren, la respuesta corta es sí. Absolutamente. Y no es puede que pase en el futuro, es que está pasando ahora mismo. Mira, durante años hemos escuchado que la IA va a crecer exponencialmente. Y tiene sentido, ¿no? Los algoritmos mejoran, las técnicas de entrenamiento se optimizan, Moore's Law sigue avanzando, pero resulta que hay límites muy reales en el mundo físico que ningún algoritmo puede resolver. No puede fabricar chips más rápido de lo que las fábricas pueden producirlos. Y construir nuevas fábricas de semiconductores toma años y cientos de miles de millones de dólares. No puedes generar más electricidad de la que tu red te puede proveer y actualizar la infraestructura eléctrica de un país en un proyecto que toma décadas. Y no puedes acelerar el proceso de recopilar datos del mundo real más allá de la velocidad del mundo real mismo. Es como si hubiéramos construido el motor más potente del mundo, pero acabamos de darnos cuenta de que no tenemos suficiente combustible para hacerlo funcionar a su máxima capacidad. Y conseguir más combustible no es cuestión de imprimir más dinero, es cuestión de construir infraestructura física, de extraer recursos naturales, de coordinar cadenas de suministro globales. Lo fascinante de todo esto es que estamos viendo en tiempo real cómo la física y la economía real chocan contra el hype tecnológico. Durante los últimos 2 años, todo el mundo estaba hablando de IA como si el único límite fuera nuestra imaginación. Y de repente, estos 5 arquitectos de la industria nos están diciendo, esperen, tenemos problemas muy básicos que resolver antes de que podamos seguir creciendo al ritmo que todos esperan. Ahora, déjame darte mi perspectiva sobre todo esto, porque creo que hay algo importante que debemos entender. Primero, esto no significa que la revolución de la IA se acabó para nada. Lo que significa es que vamos a ver una maduración en todas las industrias. Primero, las empresas van a tener que ser más estratégicas sobre dónde y cómo despliegan la IA. Ya no va a ser IA en todo para todo, sino IA en donde realmente genera valor y sobre todo donde tenemos los recursos para poderla implementar bien.
Segundo, creo que esto es una realidad, una buena noticia para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque estos límites físicos van a obligar a la industria a desacelerarse lo suficiente para que las regulaciones, la ética y las consideraciones sociales puedan ponerse al día. Hemos estado corriendo tan rápido que los gobiernos, las leyes y la sociedad en general no han podido procesar lo que está pasando. Estos cuellos de botella nos dan un tiempo para respirar y pensar bien las cosas. Tercero, esto va a cambiar radicalmente el panorama competitivo. Las empresas que ya tienen acceso a chips, a centros de datos y a datos de calidad van a tener una ventaja enorme. Ya no va a ser suficiente tener un buen algoritmo o una buena idea. Vas a necesitar acceso a recursos físicos reales y eso favorece a los grandes jugadores establecidos sobre las startups pequeñas. Y esto me lleva a una reflexión mucho más profunda. Creo que en 2026 va a ser recordado como el año en que la IA dejó de ser solamente una carrera de software y se convirtió en una carrera de recursos. Igual que las guerras del siglo XX se ganaban con petróleo y acero, la guerra tecnológica del siglo XXI se va a ganar con semiconductores, electricidad y sobre todo datos. Los países y empresas que controlen estas cadenas de suministro van a tener un poder geopolítico enorme. Y ya estamos viendo las primeras señales de esto. Los controles de exportación de chips entre Estados Unidos y China, las inversiones masivas en fábricas de semiconductores en Europa y América, los proyectos de energía nuclear para alimentar centros de datos. Estamos entrando en una nueva era donde la tecnología no solamente un código y un algoritmo, es infraestructura física, recursos naturales y geopolítica, y creo que la mayoría de la gente todavía no se ha dado cuenta de lo fundamental que es este cambio. Bueno, amigos, estos son los datos que 5 de los arquitectos más importantes de la economía de la IA acaban de revelar. Estamos en un momento fascinante donde el hype se encuentra con la realidad, donde las limitaciones físicas del mundo real están poniendo freno a las ambiciones tecnológicas más grandes. Si este video te hizo pensar diferente sobre el futuro de la IA, déjame un comentario contándome qué te pareció más sorprendente. ¿Es la escasez de chips? ¿Es el problema de los datos del mundo real? ¿Las limitaciones energéticas? Me encantaría conocer tu perspectiva. Y si aún no estás suscrito al canal, ese es el momento perfecto. Aquí analizamos las noticias de IA que realmente importan y las que están moldeando nuestro futuro. No solamente titulares llamativos. Así que dale al botón de suscripción y activa la campana para que no te pierdas ningún análisis. Y recuerda, la IA sigue siendo la tecnología más transformadora de nuestra generación, pero entender sus límites es tan importante como entender sus posibilidades. Solo así podemos tener expectativas realistas y tomar decisiones inteligentes, ya seas como usuario, inversionistas o simplemente como ciudadanos de este mundo cada vez más tecnológicos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.